Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, buenas a todos, buenas mañaneras o buenas tardes a todas. De nueva cuenta en lunes estamos en otra añoranza de electricistas para todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos tratado ya la vez pasada, en el momento en que finalmente los neoliberales se deciden a lanzar una ley, a presentarla, la propuesta de ley para discutirse en la Cámara de Diputados. Tan solo la propuesta de Zedillo en una lanzada por Conexión Nacional a todo el país a través de la televisión, y en la noche, cuando todo el mundo está casi por dormir, cenando, viendo programas en familia, y lanzó la propuesta Zedillo diciendo que había que hacer grandes inversiones, y lo que más llamaba la atención es que lo mencionaban como en dólares, 25,000 millones de dólares necesarios para tener una capacidad instalada que permitiera para esos tiempos la respuesta de la demanda en el país. Comentaba yo, como siempre hay que agradecer primero a todo el equipo de Radio ESME que nos permite que lo coloquen. Yo les envío mis partes. Como tengo muy mal internet por donde vivo, les tengo que enviar en 2, 3 partes, 4 a veces, lo que dura ahora nuestro programa de media hora. Es programa en tiempos de COVID propiamente, porque siempre lo grabamos primero en vivo y ya después ellos lo editaban para que estuviera en las redes Facebook y YouTube. El tamaño obviamente continuo de una hora en el estudio significaba pues mucho más facilidad, desarrollar mejor los temas, en fin. Les agradecemos desde antes y ahora el trabajo que siempre se han esmerado en desarrollar, lo cual siempre hemos agradecido, por supuesto. Y el tema es el desplegado, ante la amenaza real, concreta de una iniciativa de ley para que se privatice la industria eléctrica nacionalizada. Comentábamos que estamos leyendo el desplegado que sale inmediatamente en todos los periódicos de la mañana, y para eso entonces significa que se logró que llegara a los periódicos, que se difundiera, que dieran el espacio. Yo sinceramente solo recuerdo la jornada y que fue publicado ahí con una gran repercusión nacional. El propio ESME, y luego lo trataremos con calma el tema, el propio ESME convocó primero a manifestación. Se hizo una de las mayores y magníficas grandes manifestaciones en contra de privatizar la industria eléctrica. Y enseguida, a la semana, crea el Frente Nacional contra las Privatizaciones, que fue el eje aglutinador de muchas organizaciones sindicales, sociales, que aglutinó precisamente la fuerza política contra la privatización. Y a lo largo
del mes, de meses, fue este frente que logró parar esa iniciativa de ley. 8 años después, de nueva cuenta se intenta y de nueva cuenta el ESME se convierte en la vanguardia convocando de nueva a través del frente para este asunto. Ya comentaremos en otra ocasión. Hay un evento, por ejemplo, que a mí me impresionó mucho cuando es nombrado Vicente Fox ya y entonces se le invita. O sea, el 1 de diciembre ya es declarado presidente y como todos sabemos el 14 de diciembre es el aniversario del ESME y fue invitado y llegó, aceptó por supuesto, y llegó a la asamblea de aniversario que en aquellos tiempos se hizo en el Deportivo Villacuapa y a mí lo que me impresionó es que en términos generales se le creyó en el discurso. Sobre todo, bueno, fue impactante porque dijo, ni un solo tornillo se va a privatizar de Compañía de Luz. Y bueno, toda la comisión de trabajo aplaudiendo y eso a mí me llamó mucho la atención, que mínimo pues un aplauso y punto. Pero bueno, ya es otra historia, luego comentaremos, les presentaré los discursos que se dieron ahí por el secretario general y por el presidente de entonces la República, el primer presidente que había logrado sacar de los pinos al PRI. Eso era ciertamente llamativo. Pero bueno, estamos acá. Estamos acá, bueno, lo comenté aquello porque después de eso el frente se reanuda, se revive y empieza justamente a combatir todas las privatizaciones e intentonas de Vicente Fox, ¿no? Por eso lo traje a colación, porque el frente vuelve a ser convocado y tiene una nueva presencia fuerte, sólida, como en este caso del 2 de noviembre. Lo primero que hizo el ESME fue convocar casi inmediatamente a una manifestación con meeting en el Zócalo que fue increíble, ¿no? Muy llamativo, muy grande, muy audaz, todo el mundo en el transcurso de la marcha con porras, con ingeniosas consignas en contra de la privatización, fue maravilloso. Bien, entonces estamos antes de todo eso, en el momento de la respuesta inmediata, porque lo anuncia, digo yo, Cedillo, y para que entre imprenta o para que se pueda publicar tuvieron que haber parado por lo menos las máquinas en cuanto llega el desplegado del ESME y por supuesto hacer el desplegado exactamente después de que Cedillo hace la declaración en la televisión. Bueno, estamos diciendo que este párrafo que dice que se necesita necesariamente 25,000 millones de dólares es ya de por sí esa cifra es para entregar al capital privado extranjero la exclusividad nacional que significa la industria eléctrica nacionalizada. Está exclusivamente en la Constitución ese servicio público estratégico e institucional para el desarrollo del país, ¿no? En ese párrafo nos quedamos y continúa el desplegado con un primer párrafo que, bueno, van a ser varios puntos. Como bien lo indica el anterior director de CFE, la actual capacidad instalada de generación estimada es de 34.356 megawatts garantizada. La satisfacción de la demanda eléctrica hasta el año 2001 y junto a los proyectos que se encuentran en construcción
y 10 instalaciones que se efectuaron en 1998 y que alcanzan los 4.000 megawatts. Con eso se garantiza el crecimiento de la demanda hasta el año 2005. Y por supuesto el SME dice, ¿cuál es la prisa? Hay capacidad, hay proyección ya incluso efectuada que tiene el soporte hasta 2005. Y Zedillo dice que no, que eso es lo que estamos viendo. Y en ese sentido es lo que se critica. Hay suficiente capacidad para más años. ¿Por qué hacerlo ahora? Yo creo que está bien planteado tal argumento. Lo que habría que enfatizar es quitar esa pregunta. No, ¿cuál es la prisa? Porque en ese caso significaría, estamos de acuerdo, en 2005 se tiene que hacer. Y no, en ningún momento. No, en todo caso, lo que bien se podría plantear, vamos a ir paso a paso. No hay prisa, vamos a ir paso a paso. Lo que se tenga en el país para poder invertir se va haciendo, se avanza un poco, en un año, en dos, y ya para 2005 habría otra capacidad. Entonces, está bien la pregunta, lo que importaba era contestar inmediatamente, y sin embargo, sí, podría haber sido otro final en ese punto. Punto 2 del desplegado. Hasta el momento, el sector eléctrico nacionalizado se ha desarrollado bajo el esquema de una política de subsidio, que para 1998 representó en promedio más de un 21%, y con un monto aproximado de 19.227 millones de pesos. Escúchese bien, millones de pesos, especialmente al consumo doméstico, que agrupa a la gran mayoría de los 27 millones de mexicanos de escasos recursos económicos, así como también a la tarifa eléctrica. Por lo que un efecto inmediato de la privatización del sector eléctrico sería un incremento radical de las tarifas de consumo doméstico, por supuesto, en manos del 200% y de la tarifa agrícola en más de un 300%. Es decir, entre el aumento radical del 200% a las tarifas de consumo doméstico de domicilios de escasos recursos, más el 300% a las tarifas eléctricas, como vemos, lo que está planteando el SME en este desplegado es que habría un aumento de tarifas, las más populares se convertirían en un golpe definitivo del 500% en todo el país, porque abarca el consumo popular y abarca justo la tarifa eléctrica de donde se necesita el agua para riego, ocasionando, dice el desplegado, de inmediato un brutal deterioro del nivel de vida de millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Es muy notorio, pues en este caso, lo que estamos viendo que significa tener este problema que se está radicalizando y que no podríamos, a consideración del sindicato, no se podría impulsar drásticamente un aumento de la tarifa por las implicaciones que tiene este asunto. Y es muy claro que la pobreza afecta a una buena cantidad de mexicanos, y la pregunta que hace al final de este párrafo el desplegado es: ¿a quién quieren beneficiar?
o pretenden subsidiar también la tasa de la ganancia de las empresas privadas. Y de nueva cuenta las preguntas, ¿no? Es definitiva, se quiere y se quita la pregunta, en todo caso admiración, y se dice, se quiere subsidiar la ganancia de las empresas eléctricas privadas, eso es claro, ¿no? Se va a subsidiar a ellas. O también la otra, se les va a permitir que inviertan con sus 25,000 millones de dólares, y ese es un beneficio a las empresas privadas. Nuestro país no carece de recursos, dice el punto 3, pero estos han sido mal administrados. Los casos más ejemplares son el petróleo y la electricidad. En el caso del sector eléctrico nacionalizado, inicialmente cumplió una encomiable función de desarrollo social al lograr que en tan solo unos cuantos años, a partir de su nacionalización en 1960, de un 60% de mexicanos que gozaban de los beneficios de la electricidad, esta cifra se elevara a más del 90%. Casi se dio un avance del 30% en muy breve tiempo. Hoy, con tristeza, observamos que esta función social ha sido abandonada, como lo demuestran las cifras de Chiapas, estado productor de energía eléctrica, en el que más del 20% de la población, básicamente indígena, carece de los beneficios de la electricidad. ¿Les preocupan los millones de mexicanos que carecen de energía eléctrica? Y bueno, en muchas ocasiones yo había logrado participar en la elaboración de los desplegados. Y estas preguntas, que a muchos que escriben documentos les encanta, que a muchos que dicen discursos les fascina y las ponen. Y bueno, yo en este desplegado en especial, con estas preguntas, le baja el tono, le da la posibilidad que el otro responda. Y lo que se está criticando es, no se entiende que estemos en esta situación. Es incomprensible que se esté tratando este asunto de esta manera. Y requerimos de la máxima precisión. Por ejemplo, de siempre, los lugares donde se genera, y voy a poner el ejemplo más conocido, es Necaxa, ¿no? Sí se les dotó de electricidad, pero mucho tiempo después. Primero, o en todo caso podríamos decir de un servicio muy malo. Las poblaciones cercanas a las plantas hidroeléctricas es raro, sobre todo porque se hace en los cauces de ríos importantes, es raro, extraño, que la preocupación inmediata de las empresas, por ejemplo, de compañía de luz, sea darle electricidad a las comunidades cercanas a su propio pueblo. ¿Por qué? Pues porque van a cobrar. Y en muchas cosas, como sabemos, en términos generales, las poblaciones rurales, las poblaciones campesinas y en especial las poblaciones indígenas, ese costo de poder pagar las tarifas eléctricas que implican sobre todo los cables, los postes, los transformadores, ¿no? Toda la instalación del proceso de distribución con la conexión a cada uno de los domicilios, incluyendo con el medidor, es en este caso caro. Más la tarifa, que es en este caso caro.
entonces el costo del precio de esta mercancía a domicilio, saben de antemano las empresas, como en el caso de Necaxa, que en esas poblaciones no hay capacidad, no hay poder de compra que permita gastar en energía eléctrica. El caso de todas las plantas que se han creado en el camino del río Grijalva es exactamente lo mismo, es caro. Y entonces se manda a otros lugares para que ahí donde hay capacidad de pago, de compra de esta mercancía tan necesaria, se venda. Pero en los lugares como las zonas indígenas, las empresas privadas, y por defecto, por llevar esta práctica tan extraña, tan aislada del desarrollo social, también le sucedió a las empresas como Comisión Federal cuando ya empieza a trabajar. Entonces, primero van a los centros de consumo grandes donde hay capacidad de pago de la mercancía, y si acaso se empezó a hacer, sí, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica. De otra manera no se hubiera nacionalizado, no se hubiera otorgado el servicio en poblaciones campesinas. Pero en fin, en efecto, el poco que queda ahora de llevar electricidad se hace después de que se abasteció a los centros urbanos industriales, a los grandes centros urbanos industriales. Bueno, continúa el desplegado. A partir de los años 70, el sector eléctrico nacionalizado fue abandonado aceleradamente en su función social, para convertirse exclusivamente en subsidiadora de la acumulación de capital de las grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras de nuestro país. Esta situación de subsidio injustificado al gran capital ocasionó que en pocos años las empresas nacionales eléctricas, como son la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, vieron crecer en forma desorbitada el monto de sus deudas y se vieron imposibilitadas para asumir con recursos propios las necesidades crecientes de inversiones de capital para incrementar su capacidad de generación. Hoy, lo que es resultado de una deliberada descapitalización y por ende la falta de recursos propios, se pretende esgrimir como la razón central para privatizar fundamentalmente el desarrollo nacional. ¿A quién pretenden engañar? Lo importante es dos cosas. Yo les he comentado que este uso del lenguaje es parte de la batalla que se tiene que dar cuando se dan estas expresiones públicas. A mí habría que enfatizar que lo que se debe de decir es no sector. Sector ya minimiza. Industria eléctrica nacionalizada, ¿no? Porque hay que recordar que el uso del lenguaje es también un área de confrontación. Igual las movilizaciones, igual las huelgas. Por ejemplo, presumen en los sexenios que ya no hay huelgas. Y es increíble que efectivamente, conforme han pasado los años, se han perdido la capacidad de huelgas en el país. Bueno, punto 4 del desplegado. Algunos agudos asesores de los privatizadores argumentan que la privatización es necesaria para bajar las tarifas y hacernos más competitivos.
olvidan que según datos de la propia Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar en cuanto al precio más bajo de energía eléctrica para consumo doméstico y el tercero en cuanto a energía para uso industrial. Dicen también que quienes privatizan para obtener recursos frescos y así poder atender el gasto social en salud, alimentación, educación, etc., también, tal vez por esa razón, privatizan las estatales en los últimos años, en los últimos 10 años, entre las que se encuentran el Sistema Bancario Nacional, pero donde quedaron no lo sabemos. Privatizaron y dónde quedaron esos bancos, pues un tiempo y esperaron y se los regresaron a los banqueros. Bueno, esto lo digo yo, no lo dice el desplegado. Los más de 70,000 millones de pesos que se obtuvieron de esas privatizaciones, ¿dónde están? ¿Cuál es el balance del salinismo a este respecto? Punto 6. A diferencia de lo que piensan los privatizadores, los problemas y los retos que confronta hoy el sector eléctrico no se resuelven con el manejo arbitrario de cifras multimillonarias con las que pretenden justificar la privatización de este sector estratégico. Lo que hoy está en juego y debe ser motivo de una amplia reflexión y discusión, una discusión nacional, es si México debe ceder su soberanía en materia eléctrica y someterse nuevamente, como le estuvo en los años 20, 30 y 40, a los designios del gran capital. Por su parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas, como lo hizo durante los años 50, convoca a todo el pueblo de México, a las organizaciones sociales, políticas, a los hombres y mujeres que amamos nuestra patria, a los que piensan que el petróleo y la electricidad deben seguir formando parte del patrimonio nacional, a que los que sienten en su corazón que ningún proyecto globalizador justifica la subasta de la soberanía nacional en materia eléctrica, a organizar un gran frente de resistencia en defensa de nuestras conquistas nacionales. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, 2 de febrero de 1999, Comité Central y Comisiones Autónomas. Es claro, decimos, el desplegado, y anuncia, como habíamos señalado, la creación de un frente para combatir la política de privatizaciones que el gobierno de México había lanzado y quería clavar la puntilla en la industria eléctrica nacionalizada. Perdón, de nueva cuenta se nos agotó el tiempo y nos veremos en otra añoranza de electricistas la próxima semana. En esta pandémica finalización del año, nos veremos dentro de 8 días.